Seguimos con ustedes esta conversación con la doctora Teresa Albániz, presidenta de la Comisión Electoral de las primarias de la oposición en el año 2012. ¿Dónde nos deja este camino? Primarias sin el CNE, entendiendo lo que nos comenta nuestra invitada, que muchas cosas por supuesto han cambiado, aunque algunos candidatos no han cambiado en 11 años. Siguen siendo las mismas caras, siguen siendo los mismos nombres, las mismas organizaciones políticas, pero el árbitro electoral cambió, según nuestra invitada, y no hay confianza en ese árbitro electoral. ¿Dónde nos deja eso? Porque ¿quién tiene la capacidad técnica, la capacidad logística de hacer un proceso que sea realmente representativo para un país en más de 1000 parroquias, 335 municipios? Porque ese escenario de 2012, con 3 millones de votos, se contaron con 3000 centros de votación en todo el país. ¿Quién tiene hoy, si no es el CNE, la capacidad de hacerlo? La gente está deseosa de participar y no quiere hacerlo con un organismo que todo el mundo sabe que está totalmente dominado por Miraflores. El Jorge Rodríguez de aquella época sigue mandando en Miraflores y en la Asamblea Nacional. La gente, mire, no podemos pensar que en 11 años nosotros vamos a darle la espalda a toda la ingeniería electoral que se ha desarrollado en el mundo. Pero es que en Noruega, en Dinamarca, la gente vota con un papel, con un papel que mete en una urna. ¿Por qué toda esta magnificencia que se le da a la máquina del CNE? Lo que no nos gusta del CNE es su concupiscencia con el régimen. Es su fidelidad al régimen, es su servilismo con el régimen. Pero allá hay nombres también que, evidentemente aclaramos, el Consejo Nacional Electoral debería ser, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, órganos imparciales. Pero allá hay nombres que vienen de la vida política, Roberto Picón, pero Enrique claro Márquez. Sí, y mire, ¿No le genera confianza? Pues una persona no me genera confianza, porque ese es un organismo colegiado y siempre ha tenido el dominio en el CNE, siempre lo ha tenido el régimen. En todos los niveles de la organización del CNE, siempre está en minoría la representación de la oposición. O sea, estas cosas claras. Lo que más le puede favorecer al proceso que estamos alimentando y desarrollando los venezolanos, y le digo el gusto que me ha dado ver a Tomás Buenipa, su invitado anterior, es que estamos sintonizados en la misma cosa. Él piensa en una cosa mágica de la máquina y yo pienso en una cosa mágica del papel con mi firma y una caja transparente, como se hace en Colombia, como se hace en Chile, como se hace en muchos países, en Perú. Pero lo hace el organismo electoral, no lo hace la gente. No, pero es que esta es una elección de la gente, esta no es una elección pública, esta no es una elección llamada por el CNI, esta es una elección llamada por los ciudadanos agrupados en organizaciones políticas. Esa es la diferencia. Esto es un elemento, esto es una cosa privada. En el pasado, hace 11 años, la Mesa de la Unidad Democrática, que me llamó a mí primero como miembro de esa comisión y después como presidenta, es decir, ya había decidido que la primaria se llevara con el CNE. Pero como le decía Carlos, hace 11 años éramos distintos. Usted era chiquito, yo seguía ya vieja, pero todo era distinto, y era distinto en el país. Hoy en día la desconfianza, el sufrimiento, es decir, lo que hemos visto en las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia, lo que hemos visto en las actuaciones del propio CNE, lo que hemos visto en la Fiscalía, no nos da confianza de que esta primaria que es de nosotros, de los ciudadanos, la tenga que hacer la máquina del CNE. Pero lo que hemos visto también de la clase política no le genera confianza a la gente, a los políticos. Las encuestas hablan de un país, las encuestas hablan de un país que en un 40% no participaría en estas primarias. Entonces, ¿cómo darle la responsabilidad a una gente que no quiere participar porque no confía en los políticos? La gente que no va a participar, que dice que no participaría, es si el CNE dirige este proceso. Empieza a ver las encuestas, empieza a ver los candidatos que van obteniendo o precandidatos que van obteniendo, digamos, un respaldo. Yo le digo, las encuestas son de un día y de otro día y cambian al otro. Es una fotografía del momento, siempre lo decimos acá. Así es, yo no me rigo por las encuestas, pero sí hay algo que usted siente en la gente. La gente no cree en los establecimientos, en las instituciones del Estado. No cree en la asamblea de ninguna de las asambleas, realmente. La gente no cree en el CNE, la gente no cree en el Tribunal Supremo de Justicia, la gente no cree en la justicia en Venezuela.
Nadie quiere ir a un tribunal. Los que tienen un pequeño apartamento que lo alquilaron no pueden recuperar su apartamento. Es decir, todo lo que en la geografía nacional sucede con establecimientos públicos es catastrófico. La salud, la escuela. Y el CNE se escapa. Mire, el CNE es el organismo, yo diría, más sensible para la población de todos, porque es el que canaliza la opinión, la voluntad de la gente. El voto de la gente. Y nosotros no queremos al CNE en las primarias. El CNE será el organismo que va a convocar, ciertamente, a dirigir las elecciones próximas. Pero de aquí a allá, Carlos, es posible que la población venezolana tenga una otra opinión y promueva y propugne unos cambios importantes. Pero también es posible que no ocurra. Es así, pero todo en la vida es así, un alias. Y nosotros por ahora vamos a primarias sin CNE y no hemos hablado del voto en el exterior. Yo tengo muchísima preocupación de no ver una aceleración por parte de la Comisión de Primarias en este tema. Y yo soy absolutamente respetuosa de cada uno de los miembros de la Comisión de Primarias, de cada uno de ellos. El doctor Casal tuve el honor y el orgullo de que fue mi defensor cuando a mí me obligaron a entregar los cuadernos de las primarias del 2012. Tuvimos una intuición el día siguiente de las elecciones primarias, cuando vimos que 3.100.000 personas habían participado. ¿Sabe qué pasó? Que el régimen nos subestimó. Yo oí a Chávez decir que ahí no participarían ni 200.000 personas, cuando en la noche del 12 de febrero, Día de la Juventud, el régimen y Chávez se dio cuenta de los números, llamó a Tibisay Lucena y públicamente le dijo cómo es posible que se haya hecho una elección primaria con la oposición sin captahuellas y sin tinta. Los cuadernos los teníamos nosotros, el reglamento, y eso lo hablé yo personalmente con Tibisay Lucena. Los cuadernos los retiene la Comisión de Primarias. ¿Pero qué pasó? Al día siguiente el Tribunal Supremo de Justicia me los pidió, pero no contaron con nuestra astucia. Los habíamos destruido el mismo lunes. ¿Por qué? Para no vulnerar la identidad de los votantes. Exacto, proteger la privacidad, porque si alguna cosa yo le dije a la gente, convocándolos para que vinieran a votar, porque la gente tenía mucho miedo, mucho miedo. Chávez amenazó, hubo muchas amenazas del régimen para las personas que participaran en las primarias. La gente se iba con un cuaderno así para que no le sacaran foto. Cuando los resultados dieron 3.100.000 personas, 17% del padrón electoral. Eso fue, como lo dijo Tomás Guanipa, mundialmente reconocido. ¿Qué pasó? Que dijeron, esto no puede ser. Y entonces nos pidieron los cuadernos para entonces iniciar el operativo de amenaza. Una nueva lista tampón. Bueno, cuando a mí me llamaron el doctor Ramón Guillermo Veledo para decirme, viene una demanda contra ti de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia para que entreguen los cuadernos, yo dije, poco tarde, están destruidos. ¿Eso qué fue? Una concupiscencia entre el CNE, el Plan República y el Tribunal Supremo de Justicia. Y esos son todos organismos del Estado. Nos toca despedir, doctora. Nos quedaron muchos temas pendientes. El voto en el extranjero, que es clave y que, por supuesto, significa un reto importante poder... Porque una de las preguntas tenía que ver con la auditoría, precisamente del resultado de esas primarias y cómo darle precisamente transparencia y garantías de que ese resultado es realmente la voluntad de la ciudadanía. La pregunta la enviaba, por cierto, José Medina, @JoséMedinaB 2014. ¿Y cómo hacerlo? Rápidamente, ya para despedir. Esto de poder, dándole a la gente esa capacidad de poder garantizarle transparencia a un proceso que implica la participación de venezolanos en el extranjero, si se logra, porque ha dicho Jesús María Casal en las últimas horas que es muy difícil que se pueda dar. Mire, yo acepto que se diga que es difícil, pero yo rechazo que la palabra difícil paralice a la gente. Es difícil, pero lo podemos hacer. Lo hacen muchos países. Los peruanos tienen un sistema que permite que donde hay 2.000 peruanos en el extranjero se unen
y realizan el proceso y envían la información. Si empezamos con la sospecha de que va a funcionar mal, de que es difícil, no vamos para ninguna parte. Este país está absolutamente descosido. Este es un país donde la gente se está muriendo, donde los niños, la generación de los niños que han nacido en estos últimos años, está perdida, Carlos. Está perdida, lo dicen los nutrólogos, lo dicen los pediatras. Entonces, no digamos lo difícil que es, digamos cómo lo vamos a superar. Y ciertamente hay inteligencia y hay capacidad en este país y hay experiencias mundiales en que esto se hace. ¿Por qué decir es difícil? Claro que es difícil, pero lo podemos hacer. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde. Teresa Albániz con nosotros, presidenta de la Comisión Electoral de Primarias del año 2012. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. La voracidad fiscal, el tema de los pagos de las alcaldías con algunos servicios, como es el caso de la recolección de desechos, han venido generando noticias en nuestro país este 2023. Vamos a hablar con representantes de este sector sobre lo que está ocurriendo al regreso de la pausa.